Hemos tenido protestas y enfrentamientos aquí específicamente en el área de por temas de entre los grupos estudiantiles y los centros educativos. Vamos a ver qué nos trae esta mañana. Y es que las protestas y enfrentamientos en San Francisco de Macorís, debido a que estudiantes exigen mejoras en los centros educativos. En respuesta al paro de labores de los empleados universitarios, se registraron movilizaciones en las inmediaciones del recinto local, del recinto local de la UAS, aquí en San Francisco. En la mañana de ayer lunes, las movilizaciones fueron realizadas por el Grupo Fuerza Juvenil Dominicana, el FJD, por lo que consideran un irrespeto y falta de atención de las autoridades universitarias ante el paro de los empleados que afecta la vida normal de los estudiantes en el recinto. Otro centro educativo donde también se realizaron movilizaciones fue el Politécnico Manuel María Castillo, donde miembros del Frente Estudiantil Revolucionario FER y estudiantes del centro escenificaron una intensa protesta que culminó en enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. Los manifestantes exigen una serie de reivindicaciones que consideran urgentes para el funcionamiento del plantel. Entre las principales demandas destacan destitución o traslado del director. Alegan que el actual directivo no cumple con sus funciones administrativas por dedicarse a la docencia universitaria en horario laboral. Además, exigen mejoras en infraestructura, construcción de un comedor escolar y laboratorios de química y artes. A propósito del tema que nos ha traído la producción en esta mañana, presentamos la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre las protestas estudiantiles registradas en San Francisco en reclamos de mejoras y centros educativos como el Politécnico Manuel María Castillo y por la situación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto UAS? Yerjan. Miren, voy a comenzar por un punto que me ha llamado poderosamente la atención y que yo he corroborado en otros centros. Y es la ausencia de directores de centros educativos por estar dando clases en la universidad. Poderosamente me llama la atención cómo es que un maestro, por ejemplo, que está nombrado, porque es un maestro, aunque esté en la función de director, tiene que estar en el centro, en el horario de trabajo. Yo te comentaba que a mí me ofrecieron un trabajo en el área de penitenciaría y cuando dije, ¿y cuál es el horario? Le dije, no, pues yo no puedo asumir eso. Yo no puedo asumir eso. Y lo rechacé, porque no es consono con lo que yo hago. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo un director de un centro puede dejar el centro solo porque tiene compromiso con la UAS? Eso es algo que tiene que estudiar el MINER. Pero ¿saben por qué no lo estudian? Por las colindancias políticas, porque es un tema de canchanchanería política. Y un ejemplo de ello es el que era director del ITELA, que si mal no recuerdo, Nuria presentó que él se graduó creo que en el año 2020 por ahí, y ya es maestro de la UAS. ¿Y cómo una gente es maestro de la UAS? Sin una maestría, por ejemplo, y con tan poco tiempo. Son de las cosas que se dan, ¿eh? Son de las cosas que se dan, como sociólogo. Igual que Wilson Camacho, que en la maestría en la que yo estudié, me lo presentaron como sociólogo y lo vi que se graduó ahora. Y yo, pero ven acá, pues me engañaron, pero como yo lo voy anotando y tengo otros... Yo, pero ven acá, pues me engañaron, pero en ese momento cuando lo presentaron como sociólogo, no era sociólogo. Sociólogo No es había ahora. terminado. No había terminado, tú, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, miren, yo le sugiero al MINER, atención al director regional que ve siempre este programa, usted tiene que montar una vigilancia en los centros educativos. Tienen que mandar a la gente a los centros educativos a chequear, a ver. Yo conozco dos casos. Ese, que no tengo la certeza de que sea cierto, y otro, que me voy a reservar el nombre por el momento, hasta que le hagamos el levantamiento, que sí yo lo he corroborado, personalmente. Pero lo vamos a corroborar de manera, ¿verdad? Como sabemos hacerlo los abogados. Para que ustedes vean.
Gente, miren, que tienen son directores de un centro en un horario, directores de centro en otro horario y dan clases en la universidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Y qué tanta, decían en el campo, qué tanta angurria es? ¿Ustedes lo quieren llevar todo? Pues no parece ilógico que un maestro sea director de una tanda, luego director de otra tanda, y también maestro de la UAS. ¿Y eso no le parece a ustedes como algo ilógico? Y una gente puede levantarse de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por ejemplo, los que no son tan entendidas, y luego en la noche de nuevo no descansan. Eso no parece lógico. Eso por ese lado, pero ustedes lo verán después con nombre y apellido, que todo el mundo lo sabe. Incluso, y aquí también llama la atención de la sociedad, atención a las instituciones que dicen representar al pueblo. Ustedes saben la cantidad de gente que han colocado en puestos que tampoco trabajan. Gente que han llegado a técnicos distritales, a técnicos nacionales sin pasar el debido proceso. De verdad, Porque eso, Yerjan. pero yo he dicho aquí que la esposa de un funcionario, que la llevaron de maestra, de simple maestra, y escúchame los maestros, ¿verdad?, a ser técnico nacional. ¿Y cómo es eso? ¿Y los concursos? Ah, porque es la esposa de fulano de tal, que todo el mundo sabe a quién yo me refiero. Entonces, el tema con los estudiantes, nosotros ayer fuimos precisamente víctimas de eso porque teníamos una actividad en la UAS y estando ahí, iba a comenzar la actividad y nos pasaron dos gomas por el frente. Y yo, ¿pero qué es esto? Por la UAS, o sea, dentro de la UAS y pasan los estudiantes con goma. Y yo, oh, pero qué interesante. Dentro de la UAS salen ellos con su goma normal, encapuchados, bien. Dicen que son estudiantes, bien. Falló un poquito la seguridad y atención al director, porque si hay invitados, por ejemplo, nosotros tenemos médicos ahí que estaban invitados y tuve yo que salir a protegerlo. Cuando era la universidad que tenía que proteger a esos médicos, eso es delicado, hay que tener cuidado con eso. Pero las demandas, yo le pregunto, ¿qué tan difícil es cumplir con la demanda? ¿Qué es lo que ellos están pidiendo los estudiantes? Olvidémonos de la UAS, porque eso es otra cosa. Pero los estudiantes, ¿qué es lo que están pidiendo? Hace tiempo que lo escuchamos a ellos, que si un comedor, que si aquello, que si lo otro. Y es tan difícil con todo el dinero que tiene el MINER y decir, vamos muchachos, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Un comedor, hale el comedor. Una silla, hale la silla. Un baño, hale el baño. ¿Qué es lo más que tú quieres? Pero tienen que dar respuesta, porque ellos hace tiempo le hicieron un piquete a la Regional de Educación. ¿Y qué pasó? Parecería que no pasó nada porque ahora protestaron de esta manera. Entonces, el método, también llamar a la policía, eso lo llenaron de bomba lacrimógena ayer. Y yo digo, cóchale, pero es que la comunidad no tiene la culpa de eso. La comunidad no está de acuerdo quizá con la protesta violenta. Pero la policía no puede llegar a hacerle el juego también a veces. Por un lado, los estudiantes tienen razón. Yo creo que la forma no es la correcta, aunque quizá ellos vienen agotando una serie de procesos de lucha y entonces no lo escuchan, entonces hacen eso para llamar más la atención. Pero la comunidad no tiene la culpa, así que atención Natera, dígale a su policía que ese juego de estar tirando bombas lacrimógenas y llenar un barrio de bomba, eso no es correcto. O sea, porque ahí hay ancianos, ahí hay niños que se ven afectados por usted estar con ese juego de tú me tiras y yo te tiro. Porque lo que van a hacer, háganlo. Ustedes tienen su sistema de inteligencia para ustedes poder identificar cuando se va a dar un conato de violencia. Entonces, por eso le digo, traten de resolver eso en buena ley, respóndanle a esos muchachos, traten de ir resolviendo los problemas para evitar este tipo de situaciones. Y a la policía, por favor, ese juego de la bomba lacrimógena, dejen eso. Ustedes van a matar a una gente, la van a asfixiar en una casa. Muy bien, muchas gracias, Yerjan. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis, que se integra. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerjan. Nayi, buenos días. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante, Francis. Bueno, podríamos decir que San Francisco de Macorís está erigida como ciudad de la protesta. No, la ciudad del cacao y de Jaya le dicen. No, la ciudad de las protestas. Si tomamos en referente del año 1965, cuando se da la revolución constitucionalista, y pasamos los años 70 con Balaguer, las revueltas, los episodios, hasta el 80. En el 84 se produce uno de los fracasos del gobierno del PRD más grande, cuando el FMI
con miles o cientos de muertos. San Francisco de Macorís en todos esos episodios ha tenido una participación que es un referente de protesta nacional. Sí. Y así nos hemos quedado. Incluso hay quienes establecen que parte de eso es con la idiosincrasia de la ubicación geográfica por el tema de los macoriges que estaban aquí, claro. que eran los más guapos Bueno, de la podríamos región. En el ADN lo tenemos en el Pudiera ADN. ser. Pudiera ser, lo tenemos como un referente de origen Sí. del indio aguerrido, que no cogía corte. Entonces, cuando nosotros nos vamos y hacemos un recuento de esta realidad, ya para los años 90, 2000, hasta el 2026, estamos en las mismas condiciones. Pasamos un siglo, llegamos a un nuevo siglo, pasamos un milenio, llegamos a un nuevo milenio, y estamos aquí en un escenario discutiendo el método, la forma y la frecuencia de protestas. Por eso yo decía ayer, con respecto a lo que tú referías de que se dio en la fin de semana con Keki y el doctor Rodríguez, es la forma. Pudiera tener razón, pero a esta fecha y hoy que estamos evaluando qué cosas son las que verdaderamente generan estos paros y sobre todo estudiantiles, es que son las mismas reclamos de antaños. No hemos avanzado. Y peor, la autoridad, como yo he dicho en muchas ocasiones, no debe verse atacado ni criticado cuando se le refiere cosas que se le ha exigido antes. Sí. Evalúense, hagan una retrospectiva, hagan una evaluación FODA, una evaluación como la que usted quiera, hacia dónde han caminado como autoridades y un pueblo que espera un funcionalato que verdaderamente funcione. La función pública, el servicio público, tiene que tener un objetivo y lo tiene. Entonces, las exigencias de educación, cuando no es los maestros, a través de la ADP, son los estudiantes que paralizan la escuela. Entonces, ¿qué está pasando? Siguen siendo ciegos, sordos y mudos las autoridades. Está ahí. Yo he sabido que la Manuel María Castillo se designó como un politécnico. Sí. Y eso nunca ha existido. Hay equipo, hay un centro realmente de tecnificación para que el estudiante salga técnico en una área. Pero eso es fácil. Vamos a ir para allá. Entonces vamos a pedirle a producción que hagamos un Claro, levantamiento. vamos a hacer levantamiento. Vamos a hacer un levantamiento. La semana que viene vamos para allá, ¿qué le parece? Vamos a hacer el levantamiento. Ruth. Vamos a intervenir esto como medio de comunicación. Vamos para Porque allá. la verdad es que hay que darle una respuesta también a la sociedad que se levanta con entusiasmo, ir a sus trabajos, llevar sus niños a la escuela, y la escuela es un campo de batalla. Sí, como Sí. en efecto lo era En ayer. definitivo. Porque para mí era un campo de batalla. Sí. Yo lo vi eso y estábamos en Irán o en Kuwait. Pero con piedras. No, con de todo. Porque ellos sacaban la basura que no se llevó el camión. La sacaron al frente de la Padre Brea. Sí. Incluso estaban utilizando los contenedores como escudo. Lo del ayuntamiento. Una imagen dantesca. Un contenedor grande verde, Sí, yo de lo del alcancé a ayuntamiento. verlo, y ellos lo estaban utilizando como escudo frente a la policía. Entonces, Una vaina. la metodología es como un tema de circo y demás. Y qué bueno que no pasen ninguna desgracia. A la tabla. Pero creo que es tiempo de poner atención
a esta tradición de protesta y evaluar y hacer el levantamiento general si realmente las exigencias están todavía pendientes y de qué época. Vamos a ponerle años. Pero, ¿y los camiones de Vamos agua? a escuchar a Nayib, muchachos. Adelante. Gracias, Carolina, Francis, Yerjan. Miren, realmente este tema que producción nos presenta no solamente presenta una movilización de estudiantes, sino es algo mucho más profundo, si nos vamos al fondo de la situación. Escuchando tanto a Francis como a Yerjan, en sus comentarios dejaban ver esa necesidad de respuesta de un sistema educativo que durante muchas décadas no ha dado la respuesta necesaria a lo que es las necesidades educativas de la población dominicana. Es una lástima realmente que todavía en esta época los estudiantes tengan que amplificar sus demandas, utilizar las calles como si fuesen micrófonos para hacer saber la necesidad y la deficiencia que tiene el sistema educativo dominicano. Y cuando vemos no solamente a los estudiantes de la Manuel María Castillo en las calles, sino también a los de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entonces ahí se complica un poco más, Yerjan y Francis, sí, Carolina, porque vemos que no es solamente a nivel escolar, sino que la necesidad y la presión en un sistema educativo fallido está también a nivel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa que con orgullo enarbolamos los guasdianos que salimos, que desde sus aulas hemos salido con un título universitario, pero que en la realidad nos golpea de frente cuando vemos que los empleados se están manifestando porque tienen también necesidades. O sea, ya no solamente es estudiantil la queja, sino también de empleados del plantel. Laboral. Y veíamos exactamente laboral, pero también veíamos cómo hace unos días ADP, dentro de sus exigencias, también estaba clamando por los porteros, por las personas que tienen que ver con la seguridad, con las de limpieza de las escuelas, con las secretarias, porque si vemos la nómina de pago, es detrimente el pago que tienen estas personas. Entonces, no se corresponde. El ministro dijo que van a tratar de subirle el salario la a palabra tratar. Sí, pero es importante, Naye, a propósito de eso que tú estás planteando, que se busquen toda esa botella que tienen nombrada. Aquí en San Francisco hay muchísima botella. Tenemos que comenzar a develarlo a todos. Y que lo pongan a trabajar, que vayan a limpiar esas escuelas y a hacer secretaria. Eso era uno de los puntos que ayer... ¿Qué puede ser? Y me dicen que sigue teniendo en la nómina personas que están fuera del país. Hay en España, hay en Estados Unidos. Muy bien, cobrando desde allá, Así excelente. Es. Entonces, miren, por lo menos el cocinero que yo denuncié lo cancelaron. Ahí Yerjan y Francis, vemos mira, que... los estudiantes que están parados por allá en Inglaterra, no sé dónde, no le pagan Ese era uno de los reclamos, sí. Eso era uno de los reclamos ayer que presentaba el representante de la asociación de empleados de la UAS. Y decía eso mismo, que había en la nómina un sinnúmero, una cantidad exorbitante para la limpieza y mantenimiento del recinto San Francisco, pero cuando se iba al hecho, a quienes estaban manteniendo el orden y limpieza de la UAS San Francisco, eran muy pocos, y que dentro de ese poco, por el exceso de trabajo, habían ya en licencia médica. Entonces, volvemos aquí. Quizá no es el asunto de la protesta, porque lo que está mal hay que denunciarlo. Lo que está mal hay que exigir que se corrija. Y muchas veces dentro de las aulas, dentro del plantel, solo se queda en negociaciones que no pasa de ahí, de las puertas del plantel. Entonces ahí reitero, las calles le sirven al estudiantado dominicano, que aunque es un método viejo, antiguo, pero muy efectivo para amplificar lo que es esa demanda y esa exigencia de este sistema educativo que sabe lo que tiene que hacer, pero que no lo hace.
que sabe que si un politécnico es en arte, lo primero que debió tener es ese laboratorio en arte. Que a veces creemos que es porque creemos que es porque tenemos deficiencia en la administración, pero es en la decisión, es en la ejecución. Claro. Y tenemos un 4% que en esta República Dominicana se peleó para que se mejoraran las condiciones escolares y no lo vemos. Y tenemos una asociación de padres, madres, amigos de la escuela que realmente no hace nada. Es que lo nombran de una vez. No hace nada. Por ejemplo, ellos cogen el presidente del ATMAE y lo nombran, le ponen una botella para que entonces haga la función de Entonces, defensor. ahí volvemos a Así un que está- sistema. Así es que el sistema están, cambió. así es que Entonces ahí están. volvemos a un sistema que se encuentra, ¿ustedes saben en qué? Metido en una olla de presión y que ya se le acabó el agua y que está a punto de explotar. Y la explosión empezó ayer, por eso que vimos en la UAS y por eso que se replicó en la Manuel María Castillo. Vamos, muchas gracias, Nayi, a presentar a uno de los estudiantes que emitía algunas declaraciones dentro del recinto. Vamos a iniciar con el recinto UAS San Francisco, muchachos, y tenemos el vídeo. Nosotros como estudiantes hoy nos estamos movilizando, exigiéndoles a las autoridades universitarias, y ya lo hacemos a nivel nacional porque las autoridades universitarias locales han sido muy incompetentes, muy irrespetuosas con su falta de atención a las necesidades del recinto, exigiéndoles que resuelvan la mayoría de problemáticas que tenemos aquí. Nos movilizamos respecto al paro de 7 días que se tiene en la universidad, que ha afectado bastante porque tiene áreas esenciales de la universidad cerradas, como son la biblioteca, que a la vez no solo está cerrada, sino que le falta equipamiento, internet y muchísimos materiales educativos. También el economato, que de ahí es donde los estudiantes adquieren sus manuales para poder recibir una nota, y el servicio de mayordomía. No solo son esas necesidades, también están el arreglo de los baños, que a pesar de que nos movilizamos hace un mes y lo exigimos y dijeron que se iban a arreglar, todavía no se han arreglado y ahora están en condiciones peores. Hay inodoro desprendido totalmente del suelo y un mal olor que no se puede aguantar. Hasta que se resuelvan la mayoría de cosas ya dichas. Isa Díaz Vargas, vocero del FJD. Miren, muchachos, muchísimas gracias. Este joven que es representante del FJD, Bueno, que es uno de los grupos que hacen cara vida nueva. en la universidad, ¿qué es lo que él refiere básicamente y cuál es la situación Pico de gallo. por la cual ellos se están manifestando? O sea, el tema aquí es que el FJD se está manifestando porque a nivel administrativo tienen paro. Entonces, ese paro que tiene en el ¿Cómo es? recinto es a No, nivel los, administrativo. son los empleados. Lo tiene en el área de Ah, ok. economato, de mayordomía, mayordomía, la biblioteca. Entonces, esto está afectando, gracias muchachos, de manera directa la limpieza, el área de biblioteca, el economato. Y tienen una semana a nivel administrativo por sus demandas parado estos servicios. Imagínense sin limpieza en una universidad donde hay miles de estudiantes, el área de biblioteca, el área de economato. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues vamos nosotros a manifestarnos en contra de ustedes. Entonces, está este choque de intereses los estudiantes porque se están viendo afectados por ese paro y las solicitudes que tienen estos departamentos del recinto. Entonces hay este choque de intereses internos, administrativos y estudiantes. Entonces al final, ¿qué tenemos como resultado? Ahora no es un paro, ahora son dos. Entonces tú tienes también una zona donde viven personas, donde hay una sociedad, donde hay envejecientes, donde hay niños, donde hay vida comercial, que de manera constante se ve afectada, ya sea por los paros a nivel administrativo, sea por el paro de los estudiantes. Ahora es el FJD, pero a veces es el FELABEL, a veces es otro. Y tú tienes una agonía constante. Yo no imagino lo que debe ser vivir en los alrededores de nuestra amada UAS, de nuestro amado recinto San Francisco. Entonces, salimos de esto, ¿verdad? Ciertamente la UAS y en otras ocasiones hemos escuchado otros grupos, muchachos que vienen acá, que hacen sus solicitudes válidas, a veces unas muy marcadas por intereses muy puntuales y particulares, como anteriormente, y siempre recuerdo estos
días largos, hace alrededor de año y pico, 2 años, que de manera constante el FELABEL estaba manifestándose y que de buenas a primera y de repente dejaron de manifestarse. Pero los problemas no se habían resuelto, pero quizás se resolvieron otros temas. Entonces nos trasladamos aquí a la escuela Padre Brea. Emanuel María Castillo. El FER. Ciertamente, hay otra realidad. Nosotros hemos visto que de manera constante estos muchachos están solicitando reivindicaciones, que son válidas. Lo del director hay que ver si en el ejercicio de sus funciones si está cumpliendo o no. Lo que sí nosotros sabemos que ahí a nivel de infraestructura, el tema de los baños, lo que ellos están solicitando, el laboratorio de química, de artes, o sea, son cuestiones válidas y muy importantes para el desarrollo del centro como tal y a nivel de formación, en el caso de los laboratorios que están solicitando. Y el comedor también. Y el comedor. Entonces tú tienes como este panorama que es extremadamente difícil de resolver para las autoridades y tú te preguntas, cuando tú hablas de estos temas, a uno lo que le da deseo de pararse de aquí, porque tú te preguntas, pero ¿por qué es que no se resuelve? Señores, tenemos años y años como tú decías, Yerjan, nosotros tenemos años viendo a esos muchachos solicitando lo mismo. Sí. Lo que se agrega ahora es el tema del director, que como comunicadora, como medio, no puedo yo decir es así o no es así. Hay que ver a nivel administrativo, porque desde que él entró ha habido un tema con el director. Hay que ver qué hay detrás de esto. No, pero además hay que cruzar el horario de la UAS y su horario ahí, y ahí de una vez te va a decir. Tú sabes, Siendo honesto, nosotros sabemos, perdón, Francis, para cederte la palabra, siendo honesto, nosotros sabemos que aquí el 90-95% de las cosas se mueven por intereses particulares y a veces dirigido por otro grupo o sector. Entonces hay que saber realmente lo que está pasando. mira, yo te quería Yo ni lo conozco, no sé quién es. recordarle a todos. En origen, donde nos encontramos con un presupuesto importante del 4% de la nación dominicana para la educación. 300, dilo. 332 mil 39 mil millones de pesos. 332 mil millones Mira, de pesos. entonces, Suena como a lotería eso. mira, cuando tú analizas Eso es todos los cuartos del mundo. que el 4% se produce, no fue el producto de contrastar un proyecto en desarrollo de la educación dominicana y que se estaba agotando por falta de recursos. ¿Fue eso? No, nunca fue eso. Fue la presión social. No, ¿Y qué ninguna. fue? La presión social, este grupo, incluyendo la ADP y todos nosotros, nos dejamos guiar de la presión y el proyecto económico de los grupos económicos de la educación. Es que el tema Está no es bien, el dinero, Francis, pero el tema no es el nunca vamos a dinero. estar de acuerdo con eso. El tema no es el dinero, porque si el dinero está Pero ahí, espérate, tú tienes por eso el fue lo que se presupuesto para creó. Pero la resolver, pregunta pero es, está ¿el problema bien, es pero el está dinero? ahí. No, el problema es el manejo del dinero. Por pues eso, entonces no es el entonces, dinero. No, el dinero. Pero no podemos óyeme, culpar el al problema- 4% Sí, óyeme, de que escúchame, legalmente es está que no, es que Pero el establecido. problema no es el dinero, el problema es la administración. me están Pero que descodificando incorrectamente. A ver, explica. Estoy diciendo Que yo no estoy... No te porque entiendo. todo esto que yo soy- pareciera que falta dinero en el ministerio. Pero No, sobra, dinero todos no los años falta. sobra. Pero, ok, sobra. Sí. Cuando hablamos del 4% es que no encuentra en dónde gastarlo. Sí, que vengan y lo gasten ahí. Y en la escuela Entonces, de ¿cómo se llama? Cuando esto? ellos De tienen cueva una y- aplicación real de manejo de la administración, se dan cuenta, todos nos damos cuenta, de que el problema no era el dinero. Sí, el problema es el dinero. Claro, Francis, Entonces- que no, Sí, eso no, que por estén Dios. nombrando botellas. No, espérate, que estén- espérate. que no Él- tengan un estoy plan. fijado en la educación. Vamos a ver. Estoy fijado en la educación. Cuéntanos. Nos llevamos todos de aplicar un 4% y no nos dimos cuenta que nos llevaban como borregos a un grupo económico que quería la repartición de eso. ¿Quiénes son los que manejan esos cuartos? El Consejo Económico de Educación. Y cuando hablamos de proyección de lo que sale como producto de esa escuela, en la esquina estamos todos llorando lágrimas de sangre. Y saber que tenemos el dinero, saber que tenemos técnicos,
saber que tenemos maestros que saben lo que deben hacerse, no están en el sistema. Y todo eso es lo que envuelve esta realidad, que no terminamos de satisfacernos Francis, con todo y el pero 4%. ese es el resultado final. Si tú Entonces, tienes... Lo que pasa es que Leonel Fernández, en su línea de dirección de gobierno, siempre estableció que no era falta de dinero, Por eso era que no así. era necesario un 4%. No. Legalmente en este país se establece así. que el porcentaje Es que del PIB, Nunca fa- de- nunca de- fa- del nunca- presupuesto, nunca- nunca ha es el faltado. 4%. Pero no es que nunca ha faltado, es que ese dinero se ha debido de invertir. Es que ustedes se han dejado llevar porque ese dinero está invirtiéndose en los bolsillos de los empresarios de la educación. Siempre Pero ¿Quién ese te no es vende? el problema, el problema Pero es que la no es- educación en sí Francis, mismo no ha tenido resultados. Entonces, en escuchado, salud pública, Francis. el porcentaje que no se cumple Francis, no debe de implementarse. Esa salud pública Francis. se está cumpliendo al pie de la letra con 109.000 millones Francis, de pesos Francis. que se están yendo en la parturienta y en la Está bien, atención Francis, no tiene a nada que ver indocumentados. eso. Mira, Francis, mira, te hemos escuchado pacientemente, ¿verdad? Ahora yo te puedo decir, siempre va a haber un beneficiario. Es que tú no puedes pretender Sí, que el gobierno lo haga todo. Por ejemplo, si el gobierno no hace los libros, que debería hacerlo, tiene que comprarlo. Si el gobierno no hace el uniforme, que Muy debería bonito eso. tener su propia industria, el gobierno, para ¿Tú sabes hacerlo, lo que hizo lo va a Fulcar? tener que comprar. ¿Tú sabes lo que hizo Fulcar? Pero eso no es- pero Ahora el- bien, ¿Tú sabes lo que hizo 4% Fulcar no desde es que el llegó ahí? culpable. Sí, pero- Le dio pero, mi 13.000 amor, millones al olvidé. sistema de Está Naciones bien, pero no Unidas lo hemos escuchado, para mi amor. robarse. Miren, Sí, muchachos, pero hay que tener dinero para hacer las cosas. Diría- Pero entonces no la hacen. diría pero nuestro compañero Amado, esto es pero- una discusión Ay, estéril, no porque no ponga vamos a llegar a eso. ningún punto. Acos. Miren, muchachos, ese es el No, baño. tampoco así. Ese es, Tampoco no, así. no Esto nos vamos a tiene una poner de discusión acuerdo. con No un nos vamos a criterio. poner de Con- acuerdo. no, Es que yo resuelve. te estoy convenciendo Atención. a ti. No. Es que te estoy dando una Es descripción que de dónde venimos. decir que el problema es el 4% No, ¿de dónde es venimos? una locura. Sí, pero Claro mire, que sí, mire, mire que el no es ninguna baño. locura. Mira, atención, La Ruth. equivocada eres tú. Yo le Sí, pido a está Ruth, bien. vamos La a hacer equivocada vamos a eres hacer tú. un Está bien, reportaje. mi amor, tú tienes razón. No, la Mira, equivocada eres tú, sí, porque no, yo estoy no, planteando pero no hay que- un problema no hay que discutir entre estructural. nosotros, porque Claro, estamos no de te acuerdo en la pongas así, mayoría. mi de las amor. cosas. Están equivocados, No te se lo pongas están robando. así, mi amor. Yo quiero que No presente tiene eso. sentido Estamos de acuerdo. no tiene sentido tener un maldito 4% cuando un grupo de políticos se lo vienen, se lo roban. Está coño. bien, pero lo que hay que hacer es que no Váyase se a la lo mierda, roben, coño. evitar que se lo roben. Tan temprano, Fran. Lo que hay que hacer es Mira, evitar que para se que lo Francis roben. se relaje, muchachos, vamos Aquí a poner, a ponemos, presentar, ministra. chamo, un momentito, los Señor. baños del recinto No, UAS tampoco te vayas, no, San ahora tú coges Francisco, cuento. no te pegues Ven a de eso, trabajar, país. Ven a trabajar, ahora tú. Mira, Yerjan, No te- Nayib, no te vamos a amigos permitir televidentes, eso. miren, muchachos, estos son imágenes Sí. de los baños de nuestra UAS, de nuestro recinto. Ay, ay, ay. Esto es El un agua. video que ha sido colgado en uno de los, vamos Dios a ver, lo mío. tenemos por acá, que nos lo pasó producción. Estas son las condiciones. Ay, qué asco. El FJD presenta, Ay, ascos. presenta a esta sociedad cómo están los baños del recinto UAS San Francisco. Atención, Roberto. Venga al programa y háblenos de eso, qué es lo que está pasando ahí en la No, UAS. Roberto no habla. Y demuestre que Roberto es alumno de mande a Daniel hacer Medina. eso, Roberto, inmediatamente, a limpiar todo eso y a poner eso en buena condición. Acondicionar, porque no es solo limpiar, mire, eso Y un- está y un- destruido. Y una persona y dándole seguimiento, porque señores, miren, con la gente no es fácil. Hasta las empresas privadas. Sí. Hay que tener una gente ahí chequeando cuando sale la gente del Revisando baño, porque a veces cuando ni lo sale. quieren descargar. Sí, pero es la institución la que tiene que tener control.